vamos a hacer una pequeña guía de cómo dar buen uso a todos esos vales, megavales y demás que tenemos en el inventario. Vales de aumento de rango, nuestras escaleras, vales de maestría, megavales de aumento de rango y bueno, un poquito todos estos materiales que tenemos por aquí. Como ya sabéis, no nos deja nunca usarlo en personajes de 2 ni de 3 estrellas. Lo más recomendable siempre es usarlo en personajes premium. Es una tontería usarlo en un personaje que sea farmeable. Otra cosa es que queráis rankear a un personaje cuando sale nuevo o algo y aunque sea farmeable, le deis vales para subirlo. Pero si no, usarlo en personajes tipo encantadora, pues ahora un vale la dejamos en 6 estrellas y así. Mi método es ir subiendo poquito a poco a todos con vales. Ya veis que tengo por aquí muchos preparados para darle mega vale, necesitaría mucho, pero bueno, tenemos a Cabeza Nuclear, Abominación, Gretchen, todos personajes que hemos ido desarrollando la mayoría con los vales que hemos ido consiguiendo. Y bueno, ahora lo que haremos será darles mega vale para subirlos a T2. De momento son personajes que así te pueden pasar pisos de los 35 primeros de Tierra de Sombras y tienen como mucho los equipos en 15 y las habilidades compradas. Por lo demás no tienen nada equipado y un Morbius así te puede pasar un nivel 20 fácilmente, y cualquiera de ellos también. Tener en cuenta que todo este tipo de personajes al final tienen la ventaja de ser premium y suelen ser bastante buenos. Los principales en los que deberíais gastar, primeros y más importantes, pues serían White Fox, Fury y Valkyria, que son los apoyos. Fury y Valkyria, sabéis que tenéis la opción también de poder comprarlos desde Batalla Legendaria. No me acuerdo ya con cuál era, me parece que es la de Black Widow, que si comprabas la extrema o la de Capitana Marvel, ¿no? En una de ellas si compras si compras la misión, obtienes al personaje. En una tienes la opción de comprar a Valkyria por 2500 y en otra a Fury. Serían los dos únicos. Lo que no recomiendo nunca gastar pues es en un personaje tipo a los que podemos comprar en la tienda de apoyo. Ultron, no recomendaría gastar vales en un personaje como él. Podemos conseguir todas las bios que queramos para subir el uniforme, para subirles los equipos, las biometrías. Así es que sería un completo desperdicio. Luego personajes como Daken y demás semi-premium. Sé que son muy lentos, o tipo Icaris, aquí teníamos a Ares, bueno, Daken es un poco más rápido, farmeable. Ares, si te toca como saltador dimensional, pues puedes ir consiguiendo sus bios, es muy lento, pero al final son personajes que también puedes acabar sacando. Es costoso, pero no dejaría de ser un semi-premium, ¿no? Lo que llamamos un semi-premium. Son difíciles, se consiguen muy poquitas bios, pero bueno, al cabo del tiempo, personajes como Victorious y demás, pues se pueden acabar subiendo. Como tenemos por aquí nosotros a la nuestra, a Clea, que sabéis que sale de la misión épica de Doctor Extraño. ¿Y qué más tenemos por aquí? Luego, el otro tipo de personajes serían, por ejemplo, algunos de los mutantes. Por ejemplo, las biometrías de personajes como Rondador Nocturno o X23, que solo podemos obtener en cofres. No es posible seleccionarlas, bueno, pero pasaría lo mismo. Son personajes que al final podéis acabar farmeando sus biometrías. Luego, cuando queméis todas esas, intentar guardarlas. Yo de algunos como esos, pues Magneto al final es un farmeo lento. Si algún día le vuelven a dar uniforme, pues ya tengo sus bios guardadas. De X23 tengo 426, porque al final eso son personajes que no podemos farmear y en los que tenéis que gastar todos esos vales. Los vales de aumento de maestría los recomendaría gastar siempre en mutantes. ¿Por qué? Porque al final sus materiales son limitados, tienen un tope de 6000, por lo que es en los que más merece la pena gastar, para que no os quedéis sin esos materiales que luego necesitaréis también para subir uniformes y sus equipos a niveles más altos. Y por último, los vales de uniforme igual los gastaríamos solamente con personajes premium. Y ya para terminar, lo último que tendríamos sería el vale de materialización de potencial. Igual, la recomendación es siempre de uso en premium. Si no lo usarais en un premium, que yo tengo por ahí el vídeo, que os dejo el enlace por aquí arriba, lo gasto por ejemplo en el Smash Bros. Por el tema de subir a un personaje de 60 a 70, que sea mutante, quedarte sin materiales, tener que esperar días a farmear y demás. Pues bueno,
puede ser interesante. A la vez, además, que es un personaje premium, es mutante, o sea que es la mejor inversión para utilizar este vale y no tener que estar esperando a un personaje a farmear sus biometrías o a no poder conseguirlas. Y bueno, ahora mismo tenemos activa, si estáis dispuestos a gastar ese dinero, que yo de vez en cuando lo hago, 2 veces como mucho al año. Cuando ya han salido varios premium, nos venimos a esta opción. Tenemos durante 30 días el poder seleccionar 20 biometrías. Entonces lo que hacemos es, ahora estamos con Encantadora, nos quedan todavía 6 días de evento. Y lo que vamos haciendo es cogiendo personajes a nivel 1, pues ahora Encantadora la subiremos ya a nivel 6, nos faltan 3 días, que serían 60 bios. La siguiente va a ser Avispa, la tenemos ya en nivel 3, acabaremos de comprar las que podamos. Y lo dejaremos ahí parado, como hicimos con muchos anteriormente. Bueno, a Echo la cogimos y la subimos directamente. Y con varios personajes ya hemos hecho lo mismo, todos los que tenemos aquí pendientes. Entonces, si compráramos uno de mutantes, pues empezaríamos a subir Juggernaut y Weaponex y luego podríamos dárselas a otros personajes para ahorrarnos, a lo mejor en función de los vales que tengas, pues puedes hacer un desarrollo. Ahora, por ejemplo, decimos Dazzler, la podría subir a 2 estrellas con esas 10 bios. El siguiente nivel son 20, que sería otro día, ya la tendríamos en nivel 3. Y bueno, y luego podría, si por ejemplo tienes más vales de 4 estrellas y de 5, pues podrías darle estos para acabar su crecimiento. Y con unos estratégicos movimientos, pues tendrías rápidamente personajes en nivel 60 directos para desarrollar. Que luego sale una actualización y queda bueno tener ese mega vale ahí siempre reservado para darle a ese personaje que sale en la actualización, y puede que lo pete si queréis tenerlo rapidito. Es mi recomendación, como os digo, a mí también me ha pasado, hay personajes que me gustan, los quiero subir al momento, y hay veces que, pues bueno, alguna vez me ha gastado alguno, pero si queréis sacarle partido y aprovecharlos al máximo, creo que es el mejor truco, chicos. Espero que estas guías os sigan siendo de ayuda, que les saquéis provecho, me lo dejéis en los comentarios y me comentéis si habéis subido algún personaje, a quién habéis desarrollado o a quién tenéis pensado darle caña. Muchas gracias, un saludo, un like por ahí que no cuesta nada y nos vemos en los próximos vídeos. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, divertirme.